de la sensibilidad en la mano izquierda. Ella refería que se le caían por momentos las cosas de la mano, fundamentalmente cosas que por ahí no eran muy pesadas, como que la tenía torpe, no era la mano normal, y que eso ya lo venía trayendo desde hace justamente una semana, que no se sentía estable para caminar, tenía urgencia miccional, si bien ella podía aguantar bien, llegaba bien al baño, ella sentía que se le iba a escapar un chorrito de pis, tenía parestesias intensas que recorrían todo el dorso al flexionar el cuello, y como yo les comentaba, no tenía ningún antecedente ni ninguna enfermedad previa, ni otros síntomas concomitantes. Bien, el examen neurológico tenía hipoestesia braquial izquierda con un signo de Lermit. No sé si recuerdan, pero bueno, Ricky ya les comentó, cuando estuvo hablando de síndromes medulares parciales y completos, que era el signo de Lermit, que es al flexionar el cuello se genera una corriente eléctrica que baja desde la parte cervical hacia incluso el sacro. La fuerza era conservada, los reflejos estaban vivos en 4 miembros, pero tenía Babinski bilateral. Marcha en tándem era dificultosa y el resto del examen neurológico y clínico era normal. Se le solicitó un laboratorio general con un hemograma, un eritro, un laboratorio general, incluso con un sedimento urinario, que era todo normal, una radiografía de tórax y un electrocardiograma normal, y una resonancia de columna cervical. Y bueno, un poco acá la idea era que ustedes me cuenten si ven algo en la resonancia que les llama la atención. Esta es un corte sagital T2, este es un corte sagital T1 y este es un T1 con contraste. Primero, la primera pregunta tal vez que yo me planteo es si les parece bien hacer una resonancia de columna cervical en una paciente que viene por estos síntomas. Esto por ahí en persona se puede discutir mucho más con un feedback mucho más. Claro. Bueno, acá hay algunos, Humberto cuenta que para él las lesiones le parece una mielitis de corta extensión. Silvia Bayura dice que ve una lesión hiperintensa en T2. Mariana una imagen hiperintensa en la región cervical en T2. O sea, coinciden en eso. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Es lo que ustedes vieron. O sea, en el corte sagital se pueden ver 2 lesiones. Una lesión que claramente en el corte sagital parece periférica, de menos de 2 segmentos medulares. Eso nosotros le llamamos mielitis parcial. Pero si ustedes ven, se ve una... A ver, yo acá puse un corte sagital, no. Créanme que tiene una lesión sí, abajo. Se ve perfecto. Que capta contraste. Obviamente para nosotros, la lesión es lateral, anterior o posterior, necesitamos el axial, que estaba acá. Cuando uno traza y la ve a la médula desde arriba, ustedes pueden ver acá una lesión que parece más centromedular, acá que se extiende un poco hacia el costado izquierdo, parece más centro lateral izquierda, acá parece más posterior. Y se ven estas 2 lesiones, como yo les decía, cuando nosotros confirmamos esto que nos parecía, lo vemos bien en el corte axial, no hay ninguna duda que la lesión es así. Entonces la primera pregunta que nos hicimos y que me gustaría compartirla con ustedes es: ¿cuál de los siguientes estudios solicitaría para, a continuación, porque lo considera más útil para el diagnóstico en este caso? Ustedes le harían una punción lumbar para pedir bandas oligoclonales, ustedes le harían anticuerpos antiacuporina 4, ustedes le harían resonancia de cerebro con contraste, le harían unos potenciales visuales isómatos sensitivos, o le harían todo. Un poco acá, obviamente, como todas estas preguntas tienen un poco de trampa, y piensen ustedes desde la utilidad en la práctica clínica. Una chica... Te cuento... ¿Sí? Bien, acá muchos contestan que harían todos los estudios.
¿sí? Karina Rúa elige más que nada la resonancia de encéfalo con gadolinio, igual que Jeremías. Bien. Acá Resi haría todos menos los potenciales evocados. Y muchos eligen la resonancia, si tienen que elegir una, por ahí eligen la resonancia. Es verdad que la pregunta no es fácil, está bueno hacerla en forma presencial y que podamos charlarla, porque no es como una pregunta de choice de examen, porque habría que explicar por qué, ¿no? Como que Ujú. muchas respuestas pueden llegar a ser correctas en el tiempo adecuado, Exactamente. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que termina comentando Pablo? El primer concepto que uno se plantea es, yo me encuentro ante una paciente que tiene síntomas que parecen medulares, que le hago una resonancia y encuentro que tiene dos lesiones medulares que son laterales o posteriores, algunas pasan por el centro de la médula, pero que son cortas, o sea, tiene una mielitis parcial. Por lo tanto, cuando yo me planteo esto, una mielitis parcial, que tiene un trastorno más sensitivo que motor, que tiene signo de Lermit, en este caso que remitió espontáneamente luego de una semana, uno se plantea que está ante la presencia de lo que nosotros llamamos un síndrome medular típico para esclerosis múltiple. ¿Sí? Y qué marca la posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple o no. Quien ha demostrado ese rol principalmente es la resonancia del cerebro. Esto se ha estudiado fundamentalmente para pacientes con neuritis óptica, más que con mielitis transversa parcial, pero en el estudio OTT lo que ven es que pacientes que tienen un síndrome clínico aislado típico, vale decir, el primer evento desmielinizante de una patología que aún no conocemos, pero que inicialmente parece ser o es típico para esclerosis múltiple, quien va a determinar el riesgo de desarrollar a lo largo del tiempo, a los 5 años, una esclerosis múltiple o no, es si existen lesiones en la resonancia. En aquellos pacientes que nosotros tenemos, que no tenemos lesiones en la resonancia magnética, el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en un paciente que tiene un CIS típico es menos del 15%. Ahí dice un 20%, pero en general nosotros manejamos entre un 15 y un 20% el riesgo a los 5 años. Sin embargo, si un paciente ya tiene al menos una lesión, y ni hablar si tiene dos lesiones, el riesgo a tener o cumplir los criterios de esclerosis múltiple a los 5 años llega hasta el 90%. De ahí es que surge el término de lo que ustedes deben haber visto como síndrome clínico aislado de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Cuáles son los síndromes clínicos aislados de alto riesgo? Estos pacientes que tienen un CIS típico y que tienen al menos una lesión en la resonancia magnética, en contraposición a aquellos pacientes que tienen un síndrome clínico aislado típico, pero que no tienen lesiones en la resonancia magnética. ¿eh? Por eso es que de alguna manera, si bien esta pregunta tenía trampa, porque uno dice, bueno, todas son correctas, y probablemente en la práctica, como yo recién le preguntaba a la doctora Tenenbaum, incluso en pediatría y en adultos también muchas veces hacemos todo un panel todo junto, donde por ahí pedimos AQP4, por ahí pedimos bandas oligoclonales, pero el concepto acá para el consultorio es que quien va a marcar el riesgo es la resonancia. ¿Y por qué? Fíjense, esta paciente nosotros le pedimos una resonancia y fíjense cómo nosotros podemos ver que esta paciente tiene lesiones ovoideas que están en contacto con el ventrículo lateral, que como mostraba y nos enseñó la doctora Tenenbaum, que están perpendicular al eje del ventrículo. Fíjense acá, tienen una lesión que es yuxtacortical. Recuerden ustedes que para nosotros decir que una lesión es yuxtacortical tiene que tomar contacto con la corteza y con la subcorteza. Esto ahora con los criterios nuevos ha cambiado y no solo se incluyen las lesiones yuxtacorticales, sino también se incluyen las lesiones corticales. Ustedes pueden ver en este corte T2 cómo se pueden observar. Fíjense, esta es una lesión típica periventricular. Recuerden ustedes, si ustedes tienen una lesión acá, esto no es ni yuxtacortical ni periventricular. La definición de lesión periventricular es aquella que mide más de 3 milímetros, menos de 3 milímetros no, porque
tiene muchos diagnósticos diferenciales, SUSAG es uno, migraña es otro, etcétera, pero tiene que medir más de 3 milímetros y tiene que estar en entero contacto con el ventrículo lateral. Estas lesiones son bien típicas de múltiple, lesiones en el polo inferior del lóbulo temporal, marcan incluso diferencias en la práctica clínica, se puede diferenciar incluso con MOG y con pacientes con NMOAQP4 positivos. Nosotros estudiamos eso que inicialmente escribió Lucy Matthews de Oxford y fue publicado en Neurology en el 2013. Fíjense, de nuevo, múltiples lesiones, lesiones que ustedes la pueden ver en este corte FLAIR sagital, cómo afectan el cuerpo calloso, cómo afectan el lóbulo temporal, fíjense que son distintas a las lesiones que mostraba la doctora Silvia Tenenbaum respecto de esas nubes, como esas nubes hipointensas en el T1 del SUSAC, ¿no? Algo que es muy, muy importante es que siempre debemos pedir contraste. Al menos en la primera resonancia. Hoy en día está bastante discutido si pedir o no en el seguimiento contraste por el riesgo que el contraste tiene de quedar atrapado en el riñón y ahora generar nefropatía por contraste. Hoy en día el grupo de Rovira y Magnims están reviendo todo esto de pedir en el seguimiento resonancia con contraste. Fíjense cómo se ven los black holes, son imágenes hipointensas en el T1, esta imagen que nosotros veíamos hiperintensa en el T2, se ve hipointensa en el T1, y lo que tenemos que ir a buscar es si esta imagen no capta contraste. No vemos que capte contraste, pero si ustedes recuerdan, si volvemos atrás, esta imagen que estaba acá, la pueden ver en la flecha, que era cortical o yuxtacortical, fíjense cómo capta contraste, ¿no? Entonces, lesiones que captan contraste, lesiones que no captan contraste. Tenemos lesiones yuxtacorticales, tenemos lesiones periventriculares y tenemos lesiones en la médula. Y fíjense, estas lesiones, bueno, acá como también se puede ver que es bien lateral, ¿no? Entonces la segunda pregunta, que no sé si Pablo vos querés hacer algún comentario, alguna... No, por ahora no. Yo por ahora te voy interrumpiendo cualquier cosa. Ok, bien. Entonces la segunda pregunta sería si solicitaría más estudios para el diagnóstico en este caso. Una cosa, sí, ¿sabes qué? Sí. Esto ahora que vos hablabas, y Ajá. A vos te pareció, y creo y coincidimos todos, que la paciente está consultando por un síndrome medular, ¿verdad? Ajá. Y que ese síndrome medular se condice con una lesión, con varias, pero con una lesión que está activa porque capta contraste. Ajá. Pero también tiene lesiones con contraste que no parecen ser las sintomáticas, ¿no? Exactamente. Ajá. No sé si en acá pregunta, bueno, la gente te dio lo que contesta la gente con respecto a esta pregunta en particular. Dice que Alejandro, digo los nombres nomás, tiene ya diseminación en espacio y en tiempo, el cuadro clínico de la paciente. Lo mismo opina Florencia. Varios contestan que no harían otro estudio para el diagnóstico. Bien. ¿Sí? La mayoría, todos contestan que no, porque ya cumple con criterios de diseminación en tiempo y en espacio. Bien, sigamos. Y acá solo me voy a detener 2 minutos en esto. Esto ya lo vieron ustedes en criterio, lo repasaron recién con la doctora Tenenbaum también, respecto de que nosotros necesitamos un paciente, primero, aplicar los criterios clínicos a un paciente que tiene un CIS típico. Es decir, un evento que sea típico para la enfermedad. Punto número 1. Lo segundo es que tiene que tener diseminación en tiempo y en espacio. Punto número 2. Pero el punto número 3, y acá viene la discusión y un poco hacia ahí va, es que no tiene que haber una mejor explicación para esto. O sea, para yo decirle a un paciente que tiene esclerosis múltiple, no tengo que tener una mejor explicación. De ahí viene que durante muchos años, y sinceramente nosotros en la práctica clínica, al menos yo, Pablo por ahí, bueno, lo discutimos a esto frecuentemente, hasta qué punto nosotros pedimos un montón de estudios
complementarios, el famoso colagenograma, ¿no? Donde pedimos AKP, ANCA-C, factor reumatoideo, anti-RO, anti-LA, ANA, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aparte de pedir un perfil obviamente infeccioso, HIV siempre, un perfil metabólico, B2, ácido fólico, en fin. Pero más allá de eso, estas preguntas se lo han hecho bastantes grupos, el grupo alemán, el grupo de SEMCAT de Barcelona, donde ellos vienen siguiendo una corte de cis típicos, y ellos evaluaron esta pregunta que lideró Laura Negrotto cuando estaba haciendo su fellow McDonald's en el SEMCAT en Barcelona. Laura ahora está trabajando en Fleni, una chica argentina, y básicamente ella evaluó más de 700 pacientes a los cuales se le había pedido todo un colagenograma. Y ella vio a pacientes que tenían cis típico. Y ella vio que menos del 10% tenían anticuerpos, los más frecuentes ANA o RO-LA, positivos. Pero si ella iba un poquito más allá, menos del 3% de los pacientes cumplía criterios para una enfermedad reumatológica, vale decir, Sjögren o lupus. O sea que no era costo efectivo solicitar un colagenograma a pacientes que no tengan clínica compatible para justamente solicitar esos anticuerpos o ese perfil. Por lo tanto, hoy básicamente no está indicado. El otro punto es la solicitud de las bandas oligoclonales. En su momento, ustedes saben que en un tiempo las bandas oligoclonales estaban como parte de los criterios, más que nada para diseminación en el espacio. En el 2010 se retiraron las bandas oligoclonales, en el 2017 vuelven a entrar las bandas oligoclonales a partir de un estudio también del grupo de Barcelona que se publicó en Brain, donde se ven que los pacientes que tenían cis típico, tenían bandas oligoclonales positivas, tenían alta chance de justamente pasar de un cis típico a esclerosis múltiple en un corto tiempo. Por lo tanto, hoy en día las bandas oligoclonales se las incluye como diseminación en tiempo, no en espacio. Y el porqué de eso es justamente por este estudio. ¿Y qué bandas nosotros la tomamos como positiva? Bueno, las bandas que nosotros llamamos tipo 2. Estas bandas tipo 2 son las que nosotros encontramos positivas en el líquido cefalorraquídeo y negativas en el suelo. Las bandas tipo 2 son las bandas que a nosotros nos dicen que hay expansión clonal de células B dentro del sistema nervioso central y que eso nosotros lo podemos ver desde lo transnacional haciendo una punción lumbar. Y esto lo vemos entre un 80 y un 90% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple, vale decir, hay un 10, un 15, un 20% de pacientes que pueden tener la enfermedad y que no van a tener bandas. O sea que tener bandas negativas no descarta el diagnóstico de esclerosis. Esto yo ya se los comenté, los criterios del 2017 versus los del 2010, básicamente, ¿qué cambió? Bueno, yo ya les comenté, lo primero es que antes no estaban dentro de los criterios las lesiones corticales, solo estaban las yuxtacorticales, hoy están las corticales y las yuxtacorticales como un lugar anatómico. Las lesiones sintomáticas cuentan tanto para diseminación en el espacio como para diseminación en tiempo. Esto que comentaba Pablo, si nosotros nos vamos a los criterios del 2010, si un paciente tenía un síndrome medular con una lesión que captaba contraste, no servía como diseminación, ni en el espacio ni en el tiempo. Sin embargo, de nuevo, el grupo de Barcelona publica en Neurology allá en el 2016 un muy, muy interesante, donde a partir de ese trabajo se vuelve a revisar los criterios en el 2017 y se incluyen que las lesiones asintomáticas o sintomáticas cuentan con un evento de diseminación en el espacio, así como también de diseminación en el tiempo. Y los que yo les comentaba de las bandas oligoclonales positivas. Entonces, la pregunta acá es si a ustedes les parece que nuestra paciente tiene esclerosis múltiple, o tiene un síndrome de mielinizante aislado de alto riesgo, o tiene un síndrome de mielinizante de bajo riesgo, o tiene una posible esclerosis. Bien, esperamos a ver qué escriben.
Alejandro dice esclerosis múltiple, Bren, esclerosis múltiple, Florencia, esclerosis múltiple, Karina, varios. Estoy esperando que alguien diga algo diferente. Bien. Silvia Bayura dice de alto riesgo, como un síndrome clínico aislado de alto riesgo. Bien, bueno, muy, muy, muy interesante, porque justamente plantea el punto de el por qué. Bueno, como decíamos, si un paciente tiene un síndrome clínico aislado típico, para eso, para que cumpla criterios de esclerosis múltiple, nosotros tenemos que, la paciente tiene que cumplir diseminación en el espacio. ¿Qué es diseminación en el espacio? Que tenga al menos una lesión en 2 de las 4 áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Cortical o yuxtacortical, infratentorial, médula o, me está faltando uno, o periventricular. Nuestra paciente tiene un síndrome aislado típico y tiene lesiones yuxtacorticales, tiene lesiones en la médula y tiene lesiones periventriculares. Tiene 3 de 4, o sea que cumple criterios de diseminación en el espacio. ¿Qué le falta para tener esclerosis múltiple? Hasta ahí tiene un síndrome clínico aislado de alto riesgo. Ahora, ¿qué le falta para tener una esclerosis múltiple clínicamente definida? Tener diseminación en el tiempo. ¿Tiene diseminación en el tiempo? Bueno, que yo la siga en el tiempo, le haga una nueva resonancia y tenga nuevas lesiones en el T2 o tenga lesiones antiguas, que las veíamos antes, pero ahora captan contraste, o que tenga una nueva recaída. O ahora, en este momento, que tenga lesiones que capten contraste y que no capten contraste. ¿Por qué? Porque si una lesión capta contraste, yo sé que esa lesión no tiene más de un mes. O sea, se dice que las lesiones pueden captar hasta 3 meses, pero en general no captan más de un mes. Por lo tanto, yo sé que nuestra paciente tenía lesiones en la médula que captan, que probablemente era la que le estaba dando el síntoma, pero tenía lesiones corticales que captaban contraste, y esa no le estaba dando el síntoma. O sea que tenía lesiones que captaban, lesiones que no captaban, vale decir, diseminación en el tiempo. Tenía diseminación en el espacio y tenía un síndrome clínico aislado típico. No tiene una mejor explicación porque le hice un laboratorio, etcétera, etcétera, tiene diagnóstico de esclerosis. Ese sería un poco el repaso de esta paciente, más que nada desde la práctica. Obviamente, lo interesante tal vez acá sería discutir un montón de cosas que nosotros hacemos en el consultorio respecto al tratamiento. Digamos, ¿qué tratamiento nosotros le daríamos a una paciente que tiene estos factores, esta topografía, este tipo de inicio, etcétera, etcétera? Pero vamos a dejarlo a Pablo para que él desarrolle el segundo caso. No sé si alguno tiene algún comentario. ¿Algún comentario, alguna pregunta o alguna duda de este caso? Bien, por ahora no me escriben nada, parecería que no. Bien, soy todo oído. Bueno, vamos a ver ¿Cuándo paso, cuándo no? Paso yo. Ok. Creo. Bueno. Creo que puedo pasar yo. Sí. A ver. Yo no estoy Bien. pasando y estás pasando. Lo que sí te pido que te encargues entonces del chat. Dale, así lo para sigo. que me voy a mutear. Bien. Mira este caso. La verdad que yo no sabía el orden, así que vamos a ver qué aparece acá. Les cuento entonces, este caso en particular es una paciente de 47 años de edad. Ella originariamente es de Finlandia, es una paciente nórdica, que hace poco más de 10 años que vive en Buenos Aires, que viaja frecuentemente a su país y que permanece por ahí por semanas. Tiene antecedente de melanoma operado y actualmente está libre de enfermedad en los estudios de control. No sé qué pasó. Perdón.
¿Estaba todo en el mismo PPT? Sí. No, se salió de la presentación total, pero creo que por ahí vamos. Bien. Entonces, ella consulta inicialmente al servicio de neurología del hospital por cefalea. La consulta de ella es una cefalea de características migrañosas de meses de evolución, por lo que se solicita una resonancia de cerebro relacionado a este motivo de consulta. En el lapso hasta la segunda consulta, ella presenta mareos, sin sensación de vértigos, pero sí de inestabilidad leve. Al examen físico se evidencia una mínima lateralización a izquierda en el test de desviación de índices, de dudoso significado clínico, y el resto del examen físico es normal. Y cuando se hace la resonancia de control, que en realidad estaba pedida originariamente por su cefalea, aparece esta lesión. Aparece una lesión a nivel de tronco del encéfalo, que pueden ver en esta secuencia de T2 del lado derecho, que es hiperintensa. En la secuencia de difusión también se ve algo hiperintensa, y en el T1 con contraste parecería tener una mínima captación. Ahí no sé si lo pueden ver, si lo permite la definición de la imagen. ¿Vos lo podés ver, Junior? Sí. Ok. Parecería que hay algo lineal, de captación de contraste. ¿Sí? Bien. Te pido que pases vos porque a mí me está costando pasar la diapositiva. Bueno. Completando el estudio, además de esa lesión que vemos a nivel de tronco, vemos otras imágenes que son mayores a 3 milímetros, que se ven ovoideas, que están perpendiculares al eje longitudinal del cerebro, que esta en particular, esta es subcortical, no tiene contacto con el ventrículo. Acá parecería haber una lesión pequeña en contacto con el ventrículo en FLAIR. Podemos ver además, bueno, esta es la lesión característica más importante que veíamos en esta paciente, que también la podemos ver en el FLAIR, tanto acá en este es en T2 sagital y en el FLAIR acá en el corte axial. Y vemos acá cómo capta contraste en el T1 con contraste. Lo ven, ¿no? Ahí. Sí, se ve tu cursor, así que te pido que lo manejes. Bien. Bien, entonces, al evaluar la resonancia del cerebro, en este caso, lo que queremos completar un poco el estudio y se solicita una resonancia de columnas cervicales. Podemos hablar un poco del por qué, ¿no? Y de dorsal, que estas no tienen lesiones. Se agrega un potencial evocado por visual por dameros, que es normal. La paciente evoluciona con mejoría de los síntomas y se decide realizar imagen de control a las 8 semanas. Bien, hasta acá. ¿Qué cuadro clínico presenta esta paciente que en realidad consulta por cefalea? Y terminamos nosotros haciendo una resonancia por cefalea hasta que hace el estudio, presenta un síntoma agregado, que es un síntoma de inestabilidad y desequilibrio, y se agrega en el estudio lo que parece ser una imagen en principio aguda. ¿Sí? Acá habla, fíjate en el... Sí, acá dice, ¿no se solicitaron estudios de sangre? Se solicitaron estudios de sangre que eran normales. En realidad se solicitó un estudio general, ella no tenía síntomas sistémicos, los estudios de sangre eran normales, no tenían ninguna... Bien. Diego, Laura, Jeremías, dice... Bien. Hablan de síndrome radiológico aislado. Sí, la imagen restringía, pregunta Alejandro. La imagen al mismo tiempo que captaba contraste, restringía en difusión, que vimos uno de los cortes de difusión. Bien. Parecería que tenemos solamente lesiones en cerebro y lesiones con una lesión aguda. No vimos lesiones en médula, ¿sí? No me parecen típicas de M. Pues. De M, bien. Alejandro. La verdad es que cuando uno busca los lugares, el único lugar que uno puede estar hablando es el infratentorial, ¿sí? Y es verdad que tampoco esa ubicación es tan típica porque se encuentra bien profundo en el tronco y no está cercano ni al ventrículo ni subpial, es verdad. No está tanto en el área postrea.
acá alguien me habla de área postrema, está más adelante. La verdad que el área postrema es más vulvar y dorsal. No es Y pregunta una si no es una ACV en una paciente con migraña. Bien. Vamos a avanzar un poco. ¿Por qué decidimos hacer la imagen de control a las 8 semanas? Y esto tiene que ver un poco para ver la evolución de la imagen. Cuando vemos la imagen de control a las 8 semanas, vemos que esta imagen no se ve en la difusión, no capta contraste y tampoco se ve en el T2 casi. ¿Sí? Cuando vemos flare, que por ahí en otros cortes sí sigue estando en el flare, un poco menos intensa, lo mismo que en el T2. ahí por las dudas. Acá esta imagen que nos quedaba duda, sí tiene una imagen periventricular, chiquita, la verdad es que no es tan característica. Bien. Perfecto. La verdad es que, perdón, vamos a la anterior. Perdón. Es verdad que muchas de las imágenes no son muy sugestivas o características, pero otras por ahí, las periventriculares o las de los que aparecen en los síndromes de tronco, esta imagen se puede ver tranquilamente en una enfermedad desmineralizante, pero es verdad que en un paciente migrañoso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hablar si tiene o no un síndrome radiológico aislado o un síndrome clínico aislado. La verdad es que difícilmente uno vea en un paciente migrañoso una lesión que capte gadolinio, a no ser que esté en presencia de una lesión isquémica que ya está excediendo a un cuadro típico del migraña. ¿Sí? Se hizo angioresonancia que era normal, angioresonancia que en realidad ve vasos más o menos grandes y medianos, los pequeños no con tanta facilidad, la angioresonancia era normal. Bien, ahora sí avanzamos. Bien. Entonces, tiene una presentación clínica inespecífica. En el contexto, uno podría al principio, al pedir una imagen para un cuadro clínico migrañoso y encontrar lesiones, puede estar hablando de un síndrome radiológico aislado, pero en el medio aparecen síntomas de inestabilidad que son más relacionados a los síntomas clínicos típicos de tronco. Entonces uno dice, bueno, tal vez esto se me está convirtiendo en un síndrome clínico aislado. ¿Realizar la PL en esta paciente cambiaría la conducta a seguir? ¿Cuál sería la conducta terapéutica o el seguimiento de esta paciente? ¿Qué opina con respecto a la PL? ¿Me aportaría algo a realizar una punción lumbar en esta paciente? Alejandro dice que sí. Bien, alguien si se quiere explayar con respecto a si la punción lumbar me hablaría de qué, si me cambiaría el diagnóstico o si me cambiaría el riesgo. Ok, acá Marisol dice que si tiene bandas clonales nos hablaría de diseminación en tiempo, que la paciente no parece tener. No parece tener, en realidad, si consideramos que las imágenes no son del todo típicas, pero al convivir imágenes que captan contraste e imágenes que no captan contraste, sí tenemos diseminación en tiempo, siempre y cuando pensemos que estamos aplicando los criterios a un cuadro típico. ¿Está claro eso, Junior? Sí. Ok. Sí, solicitaría banda, dice Florencia. Primero la angio ya está hecha, Marta, y la angioresonancia es normal. Angioresonancia es normal, no tenía factor de riesgo vascular, pero la angioresonancia es normal. Brent dice que sí, si es negativo no descartaría, y si hay bandas clonales se puede tener más en cuenta la sospecha. Claro, creo que Silvia Tenenbaum, no leí eso, perdón, no sé si había hablado antes. La doctora Tenenbaum opina, claro, hay algunas secuencias más específicas que nos ayudan en las imágenes, no hablando de difusión, sino en las secuencias, por ejemplo, del SWAM vénula, donde intentamos ver, por ejemplo, la presencia de la vénula central en las imágenes de resonancia. Que eso nos va a diferenciar mucho las aguas cuando tenemos dudas de si una imagen es más desmineralizante o está relacionada a patología como puede ser migrañas o lesiones vasculares o lesiones incluso inflamatorias de otro origen como puede ser una sarcoidosis, donde la vénula central no va a estar presente.
A veces esas técnicas no son no están tan expandidas y no son fáciles de conseguir, y se ve muchísimo mejor cuando los resonadores son de 3 o de 7 Tesla, que bueno, nosotros no tenemos, pero sí tenemos de 3 Tesla. Hay un estudio que hizo María Inés Gaitán en resonadores de 3 Tesla, donde sí lograban ver la vérula central, y eso sería muy útil a nivel de las imágenes. Sí, Coincido absolutamente. coincido con la opinión de que la punción lumbar lo que nos podría aportar en este caso es ver si esto vamos a apuntarlo un poco más para una enfermedad desmielinizante o no. Por ahí no nos va a dar el diagnóstico, creo que nos va a hablar un poco del riesgo, ya que tal vez las imágenes no cumplen con todos los criterios típicos que uno quisiera tener. ¿Sí? Te pido que pases, Junior, porque... Sí. Para que me quedo. Ahí está. Bien, entonces, ¿tenemos alguna conducta terapéutica con esta paciente? ¿Alguien sugeriría? Supongamos que la paciente tiene bandas oligoclonales positivas. ¿Alguien se atrevería a decir cuál es el diagnóstico de esta paciente? Bien. Bueno, les cuento que a pesar de que las imágenes no fueron del todo características, sí presentaba, la verdad, que una imagen infratentorial y imagen periventricular. La paciente, como les contaba, era finlandesa y viajaba frecuentemente. Hizo la consulta en Finlandia, y en Finlandia se hizo la punción lumbar y que presentó bandas oligoclonales positivas y le indicaron tratamiento. O sea que en este caso, con estas imágenes, que tenía muy poca carga lesional, interpretan, y la verdad es que podemos coincidir con esto, que con la presencia de bandas oligoclonales está además más apoyando el diagnóstico de enfermedad desmielinizante, y presentaba desde las imágenes un cuadro de diseminación en tiempo por la presencia de lesiones que captaban y que no captaban en el mismo momento. ¿Sí? Bien. Bueno, hay varias opciones, acá proponen distintas opciones de tratamiento. La verdad es que algunos dicen interferón, otros dicen natalizumab. Bueno, la verdad que es bastante amplio, y esto tendríamos que ver por ahí preferencias, otras cosas de la paciente. La paciente viajaba mucho, no es tan fácil usar medicamentos de infusión cuando un paciente tiene como mucho viaje, y esto es dentro de lo que es el tratamiento personalizado, donde tenemos que tener en cuenta como múltiples factores al momento de elegir. Bien. O sea que el diagnóstico en esta paciente fue un síndrome radiológico aislado de alto riesgo. ¿Cómo la clasifica? Mira, claro, cuando ella empieza, lo muy gracioso es que cuando ella empieza como si fuese un síndrome radiológico aislado inicialmente. Uh-huh. El tema es que desde que empieza un estudio de migraña, ella aparece con un síndrome clínico aislado, que es un síndrome de inestabilidad, una lesión sintomática en tronco, ¿sí? Muy pequeña. Entonces ahí es donde decimos, uno la había empezado a estudiar por un síndrome radiológico aislado, termina siendo un síndrome clínico aislado, donde además coinciden después lesiones sintomáticas y asintomáticas, y lesiones que captan y que no captan. La diseminación en espacio estaba dada por la lesión infratentorial y las lesiones periventriculares, y se agrega también porque son a veces cuando el diagnóstico no es del todo claro, siempre tenemos como un bajo umbral para el pedido de las bandas oligoclonales, porque nos pueden apoyar un diagnóstico de enfermedad desmielinizante o descartarlo o ir para otro lado. ¿Sí? En este caso, termina completando los estudios en Finlandia y llegamos al diagnóstico de esclerosis múltiple. Y empezó tratamiento. Y empezó tratamiento. A ellos les surgió, bueno, justo, bueno, tengo que aclarar que no importa mucho los pormenores, pero la verdad que es la esposa de alguien de un laboratorio, por lo cual ahí también la decisión de tratamiento vino por ese lado, pero empezó con un inyectable, empezó con un interferón. Al tener
Más de 40. ¿No se le suele pedir que cumpla más holgadamente Los los... criterios. Probablemente Alejandro está hablando de lo que son las banderas rojas, ¿no? Por ahí las banderas rojas no es tanto para una mujer de 40, ¿sí? Las banderas rojas con respecto a la edad hablan más en menores de 20 y más de 50. Y en general la bandera roja de la edad, para esos números inclusive, es una bandera roja de leve a moderada, ¿sí? Y los criterios tienen que ver más con que los cumpla desde el punto de vista de imagen y clínica y no tanto en este caso de la edad. Pero está muy bueno esto de tener en cuenta lo que son las banderas rojas. 40 años no es una bandera roja, ¿sí? Las banderas rojas para edad es de menos de 20 o más de 50. Gloria dice, y si las Vogue Pues sea más de 40, ok. hubiesen... Si las Vogue hubiesen dado negativa, aún tenía diseminación en el espacio y diseminación en el tiempo, ¿no? O sea, eso es verdad, sí. Pero consideremos lo siguiente, y esto es muy importante, creo que vos lo dijiste y lo repetimos. La diseminación en espacio y en tiempo la puede cumplir pacientes que no tengan esclerosis múltiple. Por eso a veces cuando las lesiones no son tan características, este caso está planteado especialmente por eso, porque no es tan fácil y no es tan típico. Un paciente que tiene enfermedad vascular y hace una lesión y hace una ACV y a los 3 años hace otro ACV, va a tener diseminación en tiempo y en espacio, va a tener lesiones en distintos lugares de la resonancia y va a tener además, y algunas pueden ser periventriculares y otras pueden ser hasta corticales o yuxtacorticales. Y ese paciente por ahí va a cumplir los criterios. Por eso es muy importante aplicar los criterios a pacientes que ya presenten típicamente la sospecha de enfermedad desmielinizante. Y cuando no es así, dos cosas. Nos vamos a tratar de agarrar de otros métodos diagnósticos para apoyar nuestra hipótesis, que es, por ejemplo, la presencia o no de bandas oligoclonales. Y si no las tiene, a veces vamos a tener el diagnóstico en duda y por ahí no le vamos a poder decir al paciente. Le vamos a poder decir que lo sospechamos, pero que no lo podemos confirmar, o tal vez va a ser un diagnóstico que se va a rever con la evolución del paciente. A veces nosotros podemos decir, sí, estas lesiones pueden llegar a ser, y parecen que algunas son típicas, pero otras no, y hasta por ahí uno dice, por la carga lesional puedo empezar un tratamiento, pero son pacientes que uno lo va a tener bajo la lupa y donde se va a cuestionar el diagnóstico, inclusive después de empezar un tratamiento. Y no es algo que sea raro, ¿sí? Marina Ferrando opina de que un paciente que viaja, sí, las opciones de fármacos orales son una muy buena opción para pacientes que tienen esto de que o por cuestiones laborales cuestan los inyectables o las infusiones o por viaje frecuente, sí. Inclusive en esta paciente con lesión infratentorial no es una mala opción empezar con un fármaco de moderada eficacia, moderada alta, como puede ser un fármaco, como puede ser fingolimod, como dice María. Sí, absolutamente. Esta paciente igual desde hace un tiempo, obviamente... Sí, hace mucho. Esta paciente, la verdad es que no sé si había fingo en ese momento. Si las bandas eran negativas, ¿la próxima resonancia se la haría a los 2 meses? Pregunta. Un poco temprano, 2 meses, por ahí no encuentro, si el paciente no, la verdad es que al principio se hizo la primera a los 2 meses de control para ver qué pasaba con la lesión que estaba captando contraste, porque era una foto y necesitábamos saber un poco la película. Probablemente la imagen de control se haga a los 6 meses, la primera imagen de resonancia de control se haga a los 6 meses, a no ser que presente algún síntoma previo. Claro. Siempre que uno inicia... Andrea Florencia, es verdad, nos habíamos olvidado de esto. Florencia Carrillo nos dice el antecedente de melanoma y el fingolimod, ahí tenemos un conflicto, es verdad. Sí, absolutamente. Sí. Muy bien, Florencia. Hay otra, minociclina. Sí. Minociclina, 100 miligramos 3 veces por día, el grupo canadiense, publicado en New England hace un par de años. Sinceramente se hicieron 3 estudios con minociclina, de los cuales uno solo dio positivo y los otros 2 no se pudo replicar. Hoy se está tratando de ver
bien a ver cuál es el punto por el cual no se pudo replicar estos outcomes primarios que eran recaídas, lesiones en resonancia magnética. La verdad es que hoy no se usan en la práctica clínica, no tienen. No están dentro de la batería de tratamientos para CIS. Sí, ni para CIS ni para múltiple. No, para nada, no. Mark Friedman es el médico que viene haciendo esto. Yo creo que estamos en tiempo, teníamos un par de casos más para compartir. Teníamos como 10 casos más, ¿no? Sí, teníamos 2 o 3 casitos más para compartir, pero bueno, creo que si no están nuestros mails, lo podemos eventualmente, creo que están por acá atrás a lo último, que se los podemos dejar. Eventualmente si quieren compartirnos algún caso, o si prefieren que les enviemos estos casos clínicos para discutir incluso por mail, con gusto lo podemos hacer, lo pasamos a PDF y se los pasamos. Lo que les proponemos es que tienen 2 actividades de casos clínicos. Ok. Se pueden poner esto, nosotros les avisamos, van a ser al final de esta materia, y al final no me acuerdo otra que también lo tenían, así que quizás lo que se puede hacer es que nosotros le avisemos para que puedan venir con nosotros. La idea va a ser ese día, va a estar dedicado a casos clínicos de todo un poco. Inclusive, lo que vamos a tener es la parte también de desmovilizante, puede haber algunos vasculares, y es algo para ellos, van a conocer el caso ahí. Ok, bueno, así con gusto. Que yo lo que les diría es, está en la sociedad sus teléfonos, ¿no? Así me llamo un par de Semanas Santas, pero los invitamos a verlo porque la verdad son muy entretenidos. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. No obstante, más allá de los casos, están nuestros mails ahí. Cualquier consulta, duda, sugerencias, preguntas, estamos al servicio de ustedes. Así que bueno, muchos éxitos en lo que viene. Buenas noches. Éxitos y gracias por quedarse hasta esta hora tan tarde.